Amén. Bien, vamos a pasar ahora a la palabra del Señor, lo que usted ha estado esperando en este momento, y quiero invitarles, por favor, que puedan, ¿cierto?, buscar en su Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 33 y 34. Dos versículos vamos a leer hoy día y vamos a tener el mensaje. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 33 y 34. Puede buscar en su Biblia o en su Nuevo Testamento. Y si lo ha encontrado, entonces vamos a darle lectura a la palabra del Señor en este momento. Hechos capítulo 10, versículos 33 y 34. Dice así la palabra del Señor. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Incline su rostro, por favor. Gracias te damos, Señor, por este culto que nos permite realizar, un culto en honor a ti, en honor a tu nombre, en honor a tu persona, Señor, esperando que usted se esté agradando de lo que estamos haciendo y que reciba nuestra adoración. Gracias por todos los hermanos que se han conectado, los que nos están siguiendo por las redes sociales. Para cada uno de ellos yo te pido bendición y que especialmente tu palabra pueda glorificarse en nuestras vidas. Señor, oro para que tu palabra caiga en buena tierra y dé el fruto deseado al 100%, que es, Señor, lo que todo predicador desea. Oro para que tu palabra haga vida en cada familia, en cada corazón, en cada oyente, Señor, y pueda ser entendible, pueda, Señor, la palabra ser entendida por los que la escuchan. Y dame sabiduría y gracia y autoridad y poder para predicar lo que tú me has entregado en esta mañana. Te pido tu bendición, que nos cubras con tu presencia y tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar como tema en esta mañana: todo listo y dispuesto para la bendición. Hemos venido estudiando en estos dos últimos estudios bíblicos los días martes, y aprovecho de hacer la invitación para cada martes. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde el Señor nos está hablando claramente la iglesia que Él quiere que seamos. Y en estos dos últimos estudios, para mis hermanos que han podido participar, hemos visto el capítulo donde nos habla de la experiencia de Cornelio, Pedro y Cornelio, cuando Cornelio, este hombre, este varón romano, centurión, recibe al Señor en su vida junto a su familia, y cómo una serie de hechos sucedieron para que la palabra de Dios pudiese llegar a Cornelio, centurión romano. Este mensaje nos habla de cómo Dios preparó todo y cómo tanto Cornelio con su familia, que fue el receptor de la palabra, como Pedro el apóstol, el mensajero, el que llevó la palabra, cómo Dios los preparó a ambos, preparó las situaciones, todo para que ocurriera la bendición que al final del capítulo 10 se nos relata. Quiero hacer en forma rápida un resumen. La Biblia dice que Cornelio era un varón, ¿cierto?,
un centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios. Comienza así el capítulo 10. Y de esto se van a desprender 4 elementos fundamentales para la bendición que Dios quiere dar a cada persona y a cada familia. 4 elementos fundamentales. Lo primero que encontramos tanto por parte de Cornelio como por Pedro es la oración. La Biblia dice que Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa. Fíjese esto es importante. No tan solo él era temeroso de Dios, sino toda su familia. Porque cuando se es temeroso de Dios, cuando el corazón es piadoso delante de Dios, la familia también se va impregnando de esto. La familia también va imitando el ejemplo de los padres cuando son temerosos de Dios, cuando son piadosos delante del Señor. Y destaca el versículo 2 que Cornelio hacía muchas ayudas, muchas limosnas al pueblo. Y en la parte final del versículo 2 dice que oraba a Dios siempre. Era un varón de oración. Cornelio era un hombre que oraba a Dios, porque al ser temeroso de Dios, al ser piadoso, es decir, practicar la piedad, practicar la integridad delante de Dios, van de la mano también de la búsqueda de Dios. Era un hombre de oración. Por eso que algo esencial para que la bendición llegue a nosotros comienza por la oración. Cuán importante es ser personas de oración. Cuán importante es orar a Dios. Y dice que oraba a Dios siempre, no algunas veces. No cuando tenía necesidad solamente, no cuando se encontraba en apuros solamente, sino que oraba a Dios siempre. La oración era parte de su vida. La oración era el aire que respiraba. Por otro lado, Pedro también era un hombre de oración. Como apóstol, su ministerio fundamental era la oración y la palabra. Y la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración abre las puertas. La oración hace que las cosas que son imposibles sean posibles. Cornelio era hombre de oración. Y quiso Dios manifestarse a Cornelio, y él tiene una visión. Lo hemos visto en el estudio bíblico, no voy a desarrollar este tema nuevamente, pero él tiene una visión donde ve un ángel, cierto, de pie, un ángel de Dios, que entra donde él estaba, porque él estaba orando en ese momento, a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, Cornelio estaba orando y tiene una visión. Y el ángel le habla en visión y le dice, Cornelio, le dice, tus oraciones, tus limosnas, tus ayudas han subido para memoria delante de Dios. Dios tenía en cuenta lo que este hombre hacía. Dios lo ve. Dios había visto la vida piadosa de Cornelio, todo lo que él hacía, pero especialmente sus oraciones, dice, han llegado en memoria delante de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, amigos, cuán importante es la oración. No nunca dejes de orar. Busca a Dios en oración, porque Dios toma en cuenta tus oraciones. Dios tiene en cuenta en su memoria lo que tú oras cada día. Y si eres una persona de oración que siempre está orando, con mayor razón, Dios tiene en memoria tus oraciones. Y el ángel le dice, tus oraciones, tus ayudas están en memoria delante de Dios. Y el ángel le dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Cornelio habitaba en Cesarea, en la costa del mar Mediterráneo. Jope, 48 kilómetros al sur. Allí estaba Simón en una gira misionera o evangelística y posaba en la casa de Simón el curtidor. Y allí está Simón, en esa casa, 48 kilómetros al sur de Cesarea.
Y cuando el ángel le dice a Cornelio, envía pues hombres a Jope, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, haz venir porque él te va a decir lo que tienes que hacer. A Cornelio le faltaba algo. A Cornelio le faltaba algo que hacer. Podríamos pensar a simple vista, si era un hombre piadoso, un hombre que hacía ayudas, un hombre que entregaba limosna, temeroso y que hacía oraciones, no le faltaba nada. Podríamos pensar, estaba bien, pero le faltaba algo. Le faltaba algo en su vida y Dios estaba preocupado de que Cornelio recibiera lo que le estaba faltando. Por eso le muestra esta visión y le dice, haz venir desde Jope al que tiene por sobrenombre Pedro. Él te va a dar palabras de vida, dice más adelante. Y Pedro está en la casa de Simón Curtidor y dice más adelante que estando en la casa de Simón, sube a la azotea. La casa de Simón estaba cerca del mar, la brisa marina. Pedro quiere ir a la azotea como a la mediodía, a la hora sexta, porque quiere ir a orar. Por eso, mira, fíjese, la oración. En ambos está la oración, tanto en Cornelio como en Pedro. Pedro quiere ir a orar a la azotea. Quiere conversar con el Señor, como lo debe hacer todo cristiano. Y cuando va a la azotea, la palabra del Señor dice que le vino un gran hambre. Tuvo gran hambre, justo al mediodía. Tuvo un gran hambre y quiso comer y le pide ahí a Simón, donde él está hospedado, que le preparen algo para comer, porque tiene hambre. Pero esta hambre viene de Dios. Esta hambre es permitida por Dios porque ahora Pedro va a tener una visión nueva también. Va a tener un éxtasis, que es ser transportado a una dimensión espiritual que no es natural. Y el Espíritu de Dios lo transporta en una visión y tiene un éxtasis y ve que del cielo baja un gran lienzo tomado de las 4 esquinas. Y en este lienzo hay todo tipo de animales, cuadrúpedos, terrestres, aves, reptiles. Y Pedro tiene esta visión y oye una voz que le dice, mata y come. Y lo segundo que quiero hablar, que es fundamental para la bendición espiritual, es la sensibilidad a las indicaciones del Espíritu Santo. La sensibilidad. Cornelio fue sensible a la visión. No la rechazó, sino fue sensible porque le dijo, ¿quién eres, Señor? Cuando tiene esa visión. Ahora Pedro también tiene una visión. Y en la visión oye una voz que le dice, mata y come de todos esos animales que tú ves en ese lienzo que baja del cielo, mata y come. Pero Pedro le dice a quien labraba, no, yo no voy a comer de eso, porque ninguna cosa inmunda yo he comido jamás. Pero la voz le vuelve a decir, mata y come, porque tú no debes llamar inmundo a lo que Dios ha limpiado. Y por tercera vez viene esta voz a Pedro que le dice, mata y come. Ahora, Pedro, como es sensible al Espíritu Santo, tiene esa sensibilidad al mover del Espíritu, una vez que se va a la visión, queda perplejo y dice, ¿qué será esto? ¿Qué quiere decir esto? Entiende que esto es de Dios, pero aún no tiene la claridad absoluta qué significa esta visión que ha tenido de este lienzo que desciende del cielo. Está perplejo. No es que Pedro no crea, sino que no tiene la claridad. ¿Qué significará esto? Y en ese momento, cuando él está pensando esto, llegan los hombres que Cornelio había enviado. Y cuando Pedro escucha la puerta que suena y abren la puerta y preguntan por él, ¿está aquí en esta casa un Simón que tiene por sobrenombre Pedro? Pedro inmediatamente va donde ellos y les dice, yo soy el que ustedes buscan. Ya Dios había preparado todo.
Había trabajado con Pedro como había trabajado con Cornelio. Yo soy los que me buscan. Porque dice el versículo 19, y mientras Pedro pensaba en esta visión, ¿qué será esto? ¿Qué significará todo esto? El Espíritu le habló, la sensibilidad al Espíritu Santo. El Espíritu le habló y le dijo, he aquí, 3 hombres te buscan. 3 hombres te están buscando. No dudes de ir con ellos. Levántate, pues, y desciende, porque yo los he enviado. Cuán importante es ser sensibles al Espíritu Santo. Cuán importante es, hermanos amados, esa sensibilidad del Espíritu para escuchar las indicaciones que el Espíritu Santo nos da. Y Pedro al otro día va con ellos. Y lo tercero que quiero hablarles para que descienda esta bendición, para preparar el camino de la bendición, es la obediencia al Señor y a sus órdenes. Lo hemos dicho, Dios es un Dios de órdenes. Dios ordena. Y si nos llamamos siervos del Señor, como lo somos, hemos de entender que debemos obedecerle. Pedro obedeció. Va con estos hombres a Cesarea. Cornelio también obedeció porque envió hombres a Jope a buscar a Pedro. Fíjese cómo se fue preparando todo. Cómo desde ambas partes hubo obediencia. No lo dice la Biblia, pero es un dicho muy cierto. En la obediencia está la ganancia. Y cuando somos obedientes a Dios, cuando somos sensibles al Espíritu Santo, a la indicación del Espíritu Santo, y cuando somos gente de oración, el terreno se va preparando, las cosas se van dando para la obra del Señor. Y resulta que en esta obediencia que ambos tienen, Pedro se traslada 48 kilómetros al norte. Lo decía yo en el estudio el día martes. Si Dios hubiera querido hablarle a Cornelio, ¿por qué no le habló por el ángel? ¿O por qué no se le reveló en forma personal a él, como lo hizo con Saulo? Primero, porque Dios, los ángeles no están para predicar el evangelio. Ese privilegio de predicar el evangelio es de nosotros. Gloria a Dios. El ángel no le predicó el evangelio a Cornelio. El ángel le dijo lo que tenía que hacer para que escuchara el evangelio. El ángel llegó hasta ahí. Dios iba a usar a su mensajero, a Pedro, para hablarle de la palabra a Cornelio. Y Pedro se traslada casi 50 kilómetros al norte. ¿Cómo habríamos actuado nosotros? Bueno, si él quiere escuchar la palabra, que venga él, pues. Que él venga, pues si está tan interesado en escuchar palabra, que venga él. ¿No habríamos actuado así nosotros? Bueno, si la gente quiere escuchar palabra, bueno, hagan que ellos se busquen, que ellos traten de escuchar palabra. No, el Señor a nosotros nos envía. El Señor nosotros nos envía a llevar el evangelio. Yo sé que la gente está necesitada y por eso tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles, habidos y por haber, de llevar el evangelio a la gente, de llevar en la predicación del evangelio. Los ángeles no lo van a hacer. Quiero hacerle una pregunta. ¿Han visto ustedes un ángel predicando en las redes sociales? A ver, alguien que me diga, sí, pastor, yo vi el otro día un ángel predicando en las redes sociales. ¿Han visto un ángel? Yo no he visto ninguno. Y no voy a ver ninguno. ¿A quién hemos visto predicar en las redes sociales y por la televisión y por la radio? Hombres y mujeres redimidos por el Señor. A nosotros Dios nos ha dado esta tarea de predicar el evangelio, no a los ángeles.
Pedro se trasladó, dejó su comodidad en la casa de Simón el curtidor. No hay duda de que Simón el curtidor lo estaba hospedando bien, lo estaba atendiendo bien, pero el ministerio de Pedro no era estar en una casa flojeando ni descansando, que lo atendieran bien. Su ministerio era predicar el evangelio, y se traslada 48 kilómetros al norte llevando el evangelio de Jesucristo, porque él lo dijo: nuestro ministerio es la oración y la palabra. Nuestro ministerio, queridos hermanos e iglesia, es la oración y la palabra. Debes llevar el evangelio, debes llevar el evangelio. ¿Cuántos compartieron ahora el link cuando les pedí? Bueno, si la gente quiere escuchar, que busque. No, la gente no lo va a hacer porque ellos están muertos en delitos y en pecados. Ellos no pueden reaccionar porque están muertos espiritualmente, pero tú estás vivo espiritualmente. Tú eres portador de la palabra. Tú lo puedes hacer. ¿Cuánto cuesta hacer un clic? ¿Te cuesta mucho? Porque algunos hasta para eso son flojos, para hacer un clic. Pero con ese clic tú puedes salvar a alguien. Con ese clic, con ese compartir, alguien puede escuchar la palabra que está desesperado. Quizás está a punto de quitarse la vida. Quizás no haya dónde ir, que no haya qué hacer, está angustiado. Pero tú le transmitirás la palabra. Fíjate que quizás ni siquiera tú vas a hablar de la palabra. Vas a transmitir un mensaje. Pero el Señor te va a usar y te quiere usar, iglesia. Pedro caminó 48 kilómetros. No importó el desierto, no importó el cansancio, no importó el sudor ni el hambre. Hay que ir a la casa de Cornelio, porque allí Dios tiene una bendición. Gloria al Señor. Por eso movilízate, iglesia, muévete, iglesia, busca a Dios en oración, sé sensible al Espíritu Santo y sé obediente a Dios y a sus órdenes. Y cuando llega Pedro a la casa de Cornelio, gloria al Señor, me maravilla esto. Cuando Cornelio lo vio, dice la palabra del Señor, que Pedro le dijo: cierto, he aquí, yo soy. Cornelio lo estaba esperando. Lo estaba esperando. Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Porque había una tremenda necesidad de Dios. Tenía hambre de Dios, tenía hambre de escuchar palabra de Dios. ¿Cuánta gente hoy día tiene hambre de escuchar la palabra de Dios? Quizás tú no tienes hambre porque tienes la palabra todos los días. Tienes devocionales todos los días, tienes mensajes todos los días, tienes palabra abundante todos los días. Estás lleno de palabras, pero quiero decirte que hay gente que necesita escuchar palabra, tiene hambre del Señor. Cornelio tenía un hambre de Dios, tenía esa necesidad, lo está esperando a Pedro. Gloria a Dios, y aquí ocurre un milagro extraordinario de la gracia de Dios, porque ningún judío podía entrar a la casa de un gentil o de un romano, pero aquí el Señor rompe los paradigmas, aquí el Señor hace caer los prejuicios, y Pedro entra a la casa de Cornelio. Gloria al Señor, se cae un prejuicio, porque para Dios, cuando quiere salvar a alguien, mueve cielo, mar y tierra, y aquí no valen los prejuicios humanos, aquí no valen las barreras humanas. Cuando Dios tiene un propósito y un plan, Él hace todo lo posible, y Pedro entra en la casa de Cornelio. Primer gran paradigma es que se le cae. Nadie podía entrar, ningún judío iba a entrar en la casa de un romano, menos de un romano, que eran sus conquistadores, y menos un soldado, que era el símbolo de la opresión de Roma. Pero gloria al Señor, alabado sea Dios. A Dios no le interesa quién es la persona. Dios quiere salvar a la persona, Dios quiere redimir a la persona, no importa lo malo que haya sido, Dios la quiere salvar. Y Pedro entra en su casa y Pedro le dice: tú sabes cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un romano. Cuán abominable, cuán detestable. Pero el Señor me ha dicho que no llame
me ha mostrado que no llame a nadie inmundo o común, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, obedeció. Quiero preguntarte, ¿estás obedeciendo a Dios? ¿Estás obedeciendo al sentir del Espíritu Santo? ¿Eres sensible a la voz del Espíritu Santo? ¿O te da lo mismo? ¿Te da igual lo que pase? Hoy en este momento está muriendo gente sin Cristo. Hoy en este mismo momento está gente muriendo sin Cristo, que está perdida. Todos los días oro al Señor, le digo, Señor, ten misericordia de los que están en el hospital. ¿Cuántos enfermos de COVID, Señor, que están luchando por su vida y no te conocen? Y si mueren, se van eternamente perdidos, Señor, se van sin Cristo. Dios quiere que su iglesia sea sensible a la necesidad. Pedro dijo, vine sin replicar, vine sin protestar, vine sin cuestionar la orden de Dios. Aquí estoy, Cornelio, vine porque Dios me dijo que viniera. Por eso estoy aquí. Eso es obediencia a Dios. Y en la obediencia el Señor se mueve. Y Cornelio le cuenta la visión que tuvo. Le dice, hace 4 días yo tuve una visión y en esa visión un ángel me hablaba y entre todas las cosas que me dijo que te mandara a buscar. Y mira lo que le dice Cornelio. Ahora pues, luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Se va juntando cada vez más esto para encontrarse la bendición. Has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí, en la presencia de Dios. Qué lindo. Preparó su casa, preparó su familia, llamó a sus hijos, llamó a su familia, llamó a sus siervos, llamó a sus amigos más íntimos a su casa. Vengan a mi casa, porque va a haber alguien que nos va a hablar de algo muy importante. Ahora le dice, estamos todos aquí, pero le dice, en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado, para escuchar todo lo que tienes que decirnos. Qué maravillosa es la sensibilidad a las cosas de Dios. Y era un hombre que aún no conocía a Cristo, pero ya Dios estaba tratando con él. Queremos oír todo lo que Dios te ha mandado decirnos. Eso es un corazón humilde, eso es un corazón sensible. Señor, háblanos. Queremos escuchar lo que tú nos tienes que decir, Señor. Queremos obedecer, estamos prestos para escuchar lo que tú nos tienes que hablar, Señor. Y él convocó a toda su familia. Aquí está mi familia. Queremos oír lo que Dios nos tiene que decir. Nuevamente el Señor nos abre a la familia. Papá, mamá, convoca a tu familia. Convoca a tus hijos. ¿Están en este momento tus hijos contigo escuchando palabra de Dios? ¿Están tus hijos en este momento escuchando lo que Dios tiene que decirte? Él le dijo, estamos aquí para escuchar todo lo que Dios tiene que decirnos en esta hora. Qué maravilloso. Yo pensaba cómo quisiera escuchar eso de mis oyentes. Pastor, estamos aquí para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Háblenos nomás, díganos todo lo que Dios tiene que decirnos, porque queremos obedecer lo que Dios nos tiene que decir. Pero hoy nos dedicamos más a cuestionar lo que Dios nos habla por su palabra. Hoy cuestionamos lo que Dios nos enseña por su palabra y hoy no creemos muchas veces lo que Dios nos dice por su palabra, pero en esta hora el Señor nos muestra el ejemplo de un hombre que estuvo dispuesto a escuchar todo lo que Dios tenía que decirle. Y una vez que le dice esto, Pedro dice, Señor, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas.
porque Él se agrada de todo aquel que hace justicia en cualquier lugar del mundo. Todavía estaba ese pensamiento que la salvación solo era para los judíos, que la salvación solo era para el pueblo de Dios, pero se está abriendo la puerta ahora del Evangelio para las naciones gentiles, para aquellos que no conocían al Señor. Queremos escuchar lo que tú tienes que decirnos, lo que Dios nos ha mandado que decir. ¿Cuántos creen que Dios, a través de su palabra, nos habla? ¿Cree usted lo que Dios habla por su palabra? ¿Y por qué nos cuesta tanto obedecer lo que Dios nos habla por su palabra? Y a veces como pentecostales decimos, el Espíritu Santo habló esto, el Señor habló esto. Y a veces creemos, y no estoy en contra de las profecías ni de los instrumentos de Dios, pero ahí corrimos muchas veces, porque el Señor habló. Sí, el Señor habló por el Espíritu, pero el Señor, antes de hablarnos por su Espíritu Santo, nos habla por su palabra, que es espíritu y que es vida y que es la voz del Espíritu Santo. No la menospreciamos, no la tomamos en cuenta. Dios nos ha venido hablando hace cuánto tiempo de nuestro sacerdocio. ¿Estamos obedeciendo? Cornelio dijo, estamos aquí para escuchar todo lo que Dios te ha mandado decirnos. Y ahí viene el cuarto elemento, que es fundamental en toda bendición espiritual, que es imprescindible, la palabra de Dios. Porque Pedro comenzó a entregar la palabra de Dios a Cornelio. Cornelio no era salvo. Cornelio aún no había conocido a Cristo. Si bien era piadoso y temeroso, pero no conocía a Cristo. Y Pedro le comienza a predicar del Evangelio, le da un resumen del Evangelio. Y la Biblia dice que abre su boca y comienza a predicar. Y dice la palabra del Señor que la gente que estaba allí oía atentamente el mensaje. Cornelio, su familia, sus amigos, sus íntimos, todos los que estaban allí, los soldados que estaban en esa casa, oían atentamente el mensaje. Mira, y dice la palabra que mientras aún hablaba Pedro, y aquí viene la bendición, mientras Pedro aún predicaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos. Pero ¿sobre quiénes cayó el Espíritu Santo? Los que oían la palabra. No puede haber avivamiento sin la palabra de Dios. No puede haber bendición fuera de la palabra de Dios. No puede haber salvación fuera de la palabra de Dios. No puede haber transformación fuera de la palabra de Dios. No puede haber bendición fuera de la palabra de Dios. Y porque mientras él predicaba, dice, el Espíritu Santo interrumpió el mensaje por un momento y descendió el Espíritu Santo sobre todos los que oían este mensaje. Mira, oían, escuchaban. Tienen que escuchar. Pablo dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Por eso debemos seguir predicando el Evangelio. Predica el Evangelio, hermano. Predica el Evangelio, hermana. Quizás tú dices, yo no soy para las redes sociales, pero habla en forma personal. Háblale a un vecino, háblale a un amigo, háblale a un familiar. Necesita escuchar el Evangelio. Necesita oír la palabra, porque la palabra es la que cambia y la que transforma el corazón. No puede haber cambio sin la palabra de Dios. Gloria al Señor, porque mientras oían el mensaje, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo oían. Y cayó el Espíritu Santo y produjo salvación en los que escucharon, produjo convertimiento, pero vino también la bendición maravillosa del bautismo en el Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios que comenzaron a hablar en lenguas y empezaron a magnificar el nombre del Señor. Aquellos gentiles que no eran del pueblo de Dios, ahora están hablando nuevas lenguas, ahora están magnificando
alabando al Señor, profetizan, adoran a Dios, porque cayó el Espíritu Santo en ellos. ¿Quieres que el Espíritu Santo descienda sobre tu familia? ¿Deseas que el Espíritu Santo descienda sobre tu círculo familiar? Sé sensible al Espíritu, sé obediente a la palabra de Dios, sé hombre o mujer de oración y sé obediente a lo que Dios te envía, y la palabra de Dios tenga el centro en tu vida. En este mensaje, donde Dios nos habla que Él quiere bendecir a los suyos, ocurrió algo extraordinario. No alcanzó a terminar de predicar Pedro cuando descendió el Espíritu Santo. Hoy Pedro le habló, en ese momento a un auditorio hambriento de Dios, a un auditorio que estaba sediento de escuchar lo de Dios. Y lo que más lindo, estaban sensibles, estaban con un corazón sensible, eran como esponjas que absorbieron todo lo que Dios les habló por Pedro, porque se había preparado el terreno para eso. Hoy día, generalmente nuestro auditorio no es así. Hay dureza de corazón, hay incredulidad, no hay una preparación espiritual, no hay una sensibilidad al Espíritu. Por eso la bendición no baja, por eso no ocurre lo que tiene que ocurrir, porque muchas veces predicamos a personas duras de corazón, y cuando le hablo duros de corazón, no a los que están afuera, sino a los que están en adentro. Dureza, incredulidad, desobediencia. Y queremos avivamiento, y queremos que Dios salve a mi familia, que Dios salve a mis hijos, pero hay escasez de oración, no hay sujeción a la palabra, no estamos con el discernimiento espiritual cuando Dios nos habla. Por eso no ocurre, por eso no baja la bendición. Y cantamos, y cantamos, y cantamos, y adoramos, y no pasa nada. Y seguimos siendo los mismos, y sigue habiendo la misma incredulidad, la misma insensibilidad del Espíritu. Por eso hoy el Señor nos habla que todo estaba listo y dispuesto para esta gran bendición. Y no es mi objetivo que hoy caiga el Espíritu Santo sobre sus casas. Obviamente yo deseo eso, pero sé que no va a ser, porque todavía hay mucha dureza en corazones. Pero aquel que quiere esa bendición espiritual, yo te invito a que busques a Dios, a que ores a Dios, a que seas sensible a los lineamientos del Espíritu Santo, a que obedezcas al Señor cuando Él te dé una palabra, como Cornelio le dijo a Pedro: aquí estamos, háblanos todo lo que Dios te ha mandado a decir, dínoslo, porque queremos obedecer. Esa es la actitud que Dios quiere, y el deseo de escuchar la palabra de Dios. Al finalizar este mensaje, los que acompañaron a Pedro se asombraron cómo el Espíritu Santo descendió sobre unos romanos. Esa casa de Cornelio fue una verdadera olla espiritual, era una hoguera espiritual. Imagínense, por favor, cómo hablaban lenguas todos, cómo magnificaban a Dios, cómo adoraban a Dios. Era algo maravilloso. Esa casa se convirtió en un templo, como hoy Dios dice que nuestra casa debe ser un templo, debe ser un santuario para alabar a Dios. Se escucha en tu casa adoración, se escucha en tu casa que el nombre de Cristo sea magnificado. La casa de Cornelio fue eso. Y los que acompañaban a Pedro se asombraron. ¿Cómo es posible que reciban ellos esto? Era posible porque la bendición era para todos.
Y hoy podemos decir también Dios nos ha bendecido. Hoy también hemos podido decir Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Hoy el Señor también ha bautizado con su Espíritu Santo a muchos y han recibido el don del Espíritu Santo. Y le dice Pedro, mientras ocurría este culto maravilloso, no se podía parar este culto, gloria al Señor. Cuando Dios está en el culto, no hay cómo pararlo porque Dios se está moviendo, Dios está glorificándose. Pero cuando el Señor está lejos del culto, no hallamos la hora que termine el culto, que termine luego de predicar el pastor, que termine luego esto, pero cuando la presencia de Dios está, queremos que esto continúe, queremos que la bendición continúe. Y Pedro dice, ¿qué hago en esta situación? Todos están hablando en lengua, todos están magnificando a Dios. La bendición descendió sobre la casa de Cornelio y hoy la bendición de Dios también quiere descender sobre tu casa. Pero si tú crees en esta bendición, si oras a Dios, Dios no va a enviar a Pedro, Dios no va a enviar un ángel, Dios ya te ha dado su palabra, cree su palabra y la bendición de Dios descenderá sobre tu casa y sobre tus hijos. Gloria a Dios. Aleluya. Más adelante en Hechos 11, Pedro dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. ¿Te acuerdas cuando recibiste la bendición del Espíritu Santo? ¿Te acuerdas? ¿Cuántos se acuerdan cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas? ¿Qué era lo que querías? Solo Dios, 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 Cristo, Cristo, Cristo. Y orabas, orar. Lo único que querías era orar y no hallabas la hora que llegara el culto y querías estar en el culto porque allí la presencia de Dios continuaba, la fiesta espiritual continuaba porque Dios derramó el don del Espíritu Santo y hambre por la palabra. Necesitabas escuchar palabra y quizás no había mucho conocimiento en ese tiempo, no había mucha enseñanza, gloria al Señor, pero había hambre, había necesidad. Hoy es distinto, Dios nos ha dado enseñanza, Dios nos ha dado palabra. Toma la palabra, créela, estúdiala, recíbela, porque la palabra da testimonio de Cristo, las escrituras dan testimonio del Señor. Hoy día nuestro avivamiento puede ser mucho mejor porque tenemos hoy también el conocimiento de la palabra. Gloria al Señor. Y Pedro está en ese culto. Y Pedro dice, ¿puede acaso alguno impedir que estos sean bautizados? Ya habían sido bautizados con el Espíritu Santo, pero faltaba el bautismo en agua. ¿Puede acaso alguien impedir? Y manda bautizarles. Mira, dice, los mandó. ¿Y ustedes creen que ellos se opusieron? Obedecieron. Un romano obedeciendo a un judío. ¿Dónde se había visto? Pero Dios hace las cosas maravillosas en su pueblo. Un romano obedeciendo a un judío. Bautícense todos. Les da la orden y se bautizaron en el nombre del Señor. Y le ruegan a Pedro, te puedes quedar unos días aquí con nosotros. Háblanos más de esto. No sabemos si Pedro se quedó. Supongamos que se haya quedado en la casa de Cornelio unos días. Pedro los discipuló. Les habló, le entregó palabra, doctrina apostólica, les hablaba, porque esa gente estaba tan necesitada. Quédate unos días con nosotros. Es así cuando está la necesidad. Quiero concluir diciéndoles que uno de estos días me llamó un hermano, una persona del hospital, y me mandó a decir si le podía enviar audios con mensajes, con reflexiones, a través de su esposa. Él no es de la congregación. Y le mandé audios, le mandé un audio como de 13 minutos, me explayé un poquito. Es que cuando uno habla del Señor, hermano, hoy no puede terminar. Y al otro día su esposa me dice, pastor,
¿Será posible que le vuelva a mandar un audio por una reflexión bíblica? Ningún problema. Le hacemos el devocional y le grabé el audio. Yo pensé que le iba a durar unos 2 días. Al otro día me vuelve a decir, ¿será posible que le mande todos los días un audio a él? Porque quiere escuchar palabra de Dios. Ya le dije, voy a hacer el compromiso de todos los días grabarle un audio. Me dijo, no importa que no sea largo, que sea unos minutos, pero él quiere escuchar palabra. Y tuve la bendición de hablar con él uno de estos días. Y me dijo, pastor, por teléfono, ya está bien, me dijo, pastor, Dios ha puesto en mi corazón que sea usted el que me hable de la palabra. Necesito escuchar palabra de Dios. Por favor, mándeme audio todos los días. Necesito oír la palabra en este lugar del hospital. Hay mucha angustia y tristeza. Necesito oír palabra. Y yo le dije, yo le voy a enviar. Y le dije, te voy a enviar el culto de hoy día. El mensaje de hoy día te lo voy a enviar. Porque Dios me ha puesto en mi corazón que usted es el que tiene que hablarme. Que es usted el que me tiene que entregar la palabra. Es usted, pastor. Y ante eso, ¿qué puedes hacer? ¿Te puedes negar? Puedes decir, yo estoy muy ocupado, tengo que prepararme. No, ya he tenido bastante tiempo para prepararme, para hablar. No puedes salir con esa que tengo que prepararme. ¿Cuánto tiempo Dios te ha dado para que te prepares en la palabra, para que te prepares en el estudio y en la oración? Y ahora no hay excusas para decirle no a los que necesitan oír palabra de Dios. Por eso la palabra es fundamental. La sensibilidad al Espíritu Santo es fundamental. Fui sensible al Espíritu porque vi la necesidad de este hombre, de Dios, de escuchar palabra del Señor. Así que estoy obligado a hacerlo, pero no es una obligación ni un pesar, porque cada vez que hablo de mi Cristo es un deleite. Gloria a Dios. Quiero que inclinen su rostro, por favor. Señor, te doy gracias. Todo listo y dispuesto para la bendición. ¿Cuánto nos falta hoy día para recibir la bendición? A veces creemos que estamos listos, pero Señor, estamos tan lejos de estar preparados y listos para recibir esa bendición espiritual. Pero hoy tú nos hablaste de estos 4 elementos: oración, sensibilidad al Espíritu Santo, obediencia al Señor y sus órdenes, y la predicación de la palabra. Ayúdanos para que eso esté en nosotros, tanto como mensajeros como receptores de tu palabra. Señor, ¿cuántos hogares hoy no disfrutan de tu bendición? ¿Cuántos hogares hoy, Señor, muchos de los componentes de esa casa están lejos de Dios? Pero hoy tú nos hablaste, porque así como salvaste el hogar de Cornelio, quieres salvar muchos hogares. Señor, quieres salvar muchas casas. Yo te pido, Señor, que te glorifiques en esta hora para que la palabra de Dios llegue a los hogares y que hayan muchos Cornelios temerosos, piadosos, hombres y mujeres de oración que pidan al Señor una palabra, un mensajero. Y hoy haya muchos Simón Pedro que estén dispuestos a ir allá donde está la necesidad, allí donde está, Señor, la necesidad apremiante. Oh, Señor, prepáralo todo para esta bendición. Prepara nuestro corazón. Seamos temerosos, seamos gente de oración, piadosos, sensibles a tu Espíritu Santo, obedientes, y que amemos la palabra. Gracias, Señor. Pido una bendición por los hogares que han escuchado esta palabra, así como lo hiciste en la casa de Cornelio, que salvaste y bautizaste con el Espíritu Santo. Lo hagas también en muchos hogares que hoy han escuchado esta palabra. Señor, hoy hay muchos Cornelios, buenas personas, pero que necesitan salvación. Venga la salvación a esos hogares. Y Señor, también el don del Espíritu Santo. Gracias por esta palabra.
Gracias, Señor. A ti la gloria por este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén.